Buenos días, bienvenidos una vez más a otra de nuestras sesiones de streaming. El día de hoy vamos a tratar un tema que tal vez no hemos abordado mucho y es el tema del periodismo de datos. Nuestra invitada del día de hoy es Janina Zegnini, quien ganó el premio a la excelencia periodística en los premios Gabriel García Márquez de periodismo que se entregaron en la ciudad de Medellín la semana pasada. Janina es jefe de investigación del periódico La Nación en San José de Costa Rica y es una de las precursoras, por decirlo de alguna manera, del periodismo de datos en América Latina. El día de hoy ella nos va a hablar un poco sobre todo el tema que encierra el periodismo de datos, visualización de datos, consultas en bases de datos y esperamos que puedan interactuar con ella y realizarle las preguntas que tengan al respecto. Bueno, aprovecho también para recordarles que este año ya cerramos con nuestros ciclos de formación virtual para periodistas y comunicadores, pero que estamos en constantes inscripciones, así que pueden estar pendientes, pueden seguir inscribiéndose porque a mediados de enero iniciaremos nuevamente, retomaremos nuestros cursos de formación virtual, especialmente les recordamos que tenemos 3 nuevos cursos especializados en periodismo móvil, en productos audiovisuales en internet y en community management para periodistas. Bueno, entonces le damos un saludo a Janina, que nos está acompañando vía streaming desde Costa Rica. Janina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a la red Periodismo de Hoy por el gran esfuerzo que están haciendo educadores y con estas iniciativas realmente que están contribuyendo muchísimo al ejercicio de la profesión. Bueno, y sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes una presentación y la idea es que al final de esta presentación podamos pues tener una conversación directa y responder cualquier pregunta o comentario que tengan a bien hacer. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, vamos a hablar de periodismo de datos. En estos días hay una gran confusión sobre qué es periodismo de datos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Oh, perfecto. Ok. Y hay confusión porque esto ha involucrado a muchísimas otras disciplinas. Ya no estamos solos. En lo que se llama periodismo de datos, ahora tenemos diseñadores interactivos, programadores y una serie de profesionales de otras disciplinas que están acompañándonos en este camino. Y eso genera confusión. ¿Por qué? Porque creemos que esto es un asunto de tecnología. Entonces, después de 400 años, ¿qué es lo que se llama periodismo de datos hoy? ¿Y por qué 400 años? Porque este señor, Johan Caro, fue el que inventó el primer periódico del mundo en Estrasburgo en 1609. Ese señor nunca se le ocurrió reproducir íntegros todos los datos del censo que en esa época se hacía en Estrasburgo. Él publicaba el primer diario del mundo, como les digo, este es un ejemplar de 1720, y lo que hacía básicamente era recoger las noticias que pasaban en esa época y que eran de interés para los ciudadanos de esa ciudad, para tomar decisiones concretas sobre si enlistarse en la guerra, si emigrar a otro sitio, etc. Entonces no reproducía datos sueltos, sino que eran análisis o noticias que eran de valor. Pero ahora, 400 años después del primer periódico del mundo, a cualquier reproducción de datos le dicen periodismo de datos. Entonces yo no quiero dictar cátedra y pues ustedes podrán tener su propia opinión, pero sí voy a compartir mi opinión de qué no es periodismo de datos y cuál sería el ideal. Esto que ven ahí no es un pleito de arañas, esto tampoco, sino que son visualizaciones que alguien hizo de la blogosfera. Son visualizaciones para efecto de análisis. Lo que pasa es que ahora esto es una visualización de la Biblia también, que alguien hizo sobre los versículos de la Biblia. Y así van a encontrar un montón de cosas que se ven muy bonitas, pero que uno realmente no entiende.
Entonces sucede que tal vez creemos que es un problema nuestro, que no estamos entendiendo. Esto que ven en pantalla es lo que yo creo que es el ciclo completo de una pieza de periodismo de datos. Empieza por obtener los datos, que aunque ustedes crean que es menor cosa, no lo es. La solicitud de los datos tiene toda una ciencia, digamos, todo un proceso que se aprende a través de los y que, por ejemplo, los oficiales de las instituciones públicas se aprovechan de cualquier falta que tengamos en esa solicitud de datos para no entregarnos la información. Entonces, hay que saber cómo pedirla, en los formatos, los campos, etcétera. Luego pasamos al proceso de la limpieza, los datos igual que los testimonios se equivocan. La gente que introduce los datos en las bases de datos son personas que también se equivocan. Entonces, hay que revisarlos bien, pueden tener problemas de consistencia. Les cuento brevemente que hace poco obtuvimos el censo completo de Costa Rica y empezamos a hacer pruebas y le hicimos una prueba de consistencia, y ya eso es una cosa que hemos adaptado al protocolo también, y estaba malo. Es decir, por más que nos lo dio la institución oficial, tenía serios problemas de consistencia, nos comunicamos con ellos y efectivamente estaban mal. Pero en fin, en limpieza entra todo eso. Hay que cuestionarse si los datos son consistentes y demás. Luego viene el proceso de análisis, que sin este proceso de análisis, pues básicamente no es periodismo lo que hacemos. El proceso de análisis básicamente lo que pretende es comparar, correlacionar, cruzar información y también, por supuesto, hacer visualizaciones como las que les enseñé antes para análisis de los datos. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué el análisis? Pues el análisis lo que hace es descubrir tendencias, descubrir patrones o comportamientos atípicos. También explicaciones a fenómenos sociales que de otra forma no entenderíamos. Y finalmente vienen estos dos últimos pasos, que son la verificación y la visualización. Siempre lo que nos digan los datos hay que verificarlo. Ahora les voy a contar unos ejemplitos de por qué no hay que publicar sencillamente lo que los datos o el análisis nos está arrojando. Hay que ir a tierra, hay que ir a la calle y verificar que esos datos estén correctos. Y finalmente en la visualización, que es buscar la mejor forma visual para contar esa historia que tanto hemos trabajado. Este es un ejemplo de ProPublica del año pasado durante la campaña presidencial en Estados Unidos. ProPublica, como ustedes saben, es una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer periodismo independiente y pues que ya ha ganado 2 Pulitzer. Este es un ejemplo de un ciclo completo. Ellos cogieron todos los datos de las donaciones a la campaña política de los 2 candidatos a la presidencia en Estados Unidos. Hicieron muchísimos reportajes, este es solo uno de ellos, donde descubrieron que algunas ONGs, organizaciones sin fines de lucro, habían gastado millones en donaciones a las campañas y lo reportaron como si fuera caridad para eximirlo de impuestos. Esto pues realmente fue un tema de muchísimo impacto. Y además de la noticia, que en ese link ustedes pueden encontrar, también construyeron 2 visualizaciones donde lo pusieron a disposición de toda su audiencia las bases de datos completas que ellos habían procesado. De manera que, como ven, sí, eso de la visualización está muy bien, pero solo esta visualización, sin el análisis, no tiene valor agregado más que la organización de datos, y a esto voy. Hay algunos otros ejemplos de organización de datos, por ejemplo, donde se cumplen los pasos de obtener los datos, limpiarlos, organizarlos y visualizarlos. ¿Qué nos falta ahí? El análisis y la verificación. Entonces, por ejemplo, esto es uno de las publicaciones de The Guardian en el Data Blog. Esto ya tiene algunas semanas. Y no estoy diciendo que esto no sea útil. El día que se anunciaron los premios Nobel, The Guardian publica esta nota dentro de su blog de periodismo de datos,
Y básicamente eso es la lista con todos los ganadores del premio Nobel y en cuál país ha ganado más el Nobel y cuál menos. Hicieron esta visualización y publicaron la lista completa de los ganadores del Pulitzer desde el año 1901. Eso está muy bien, pero eso es una lista. Es decir, la pregunta que quiero hacer para motivarlos a la discusión es si ustedes consideran que esto puede ser llamado periodismo de datos. También hay otros que sencillamente obtienen los datos y los limpian y los visualizan. Esto es un ejemplo de ello. Este es un proyecto muy ambicioso que hizo Google y ahí tienen el link por si lo quieren buscar. Básicamente es una visualización muy sofisticada en 3D con un mundo que da vueltas. No voy a entrar ahora porque no quiero que la conexión se haga más lenta. Ustedes pueden explorarlo. Es un proyecto realmente muy ambicioso que tiene un gran despliegue de desarrollo de primer nivel, pero no hay criterio periodístico. ¿Por qué? Porque ahí usted no puede comparar, por ejemplo, estas son todas las importaciones y exportaciones de armas en el mundo. Entonces, si uno escoge un país en ese mundito, se encienden todas estas líneas que te tiran líneas a los países con los cuales el país elegido mantiene importaciones, exportaciones o ha tenido importaciones y exportaciones de armas. El problema es que usted no puede comparar un país con otro. ¿Qué relevancia tiene, por ejemplo, el mundo aquí? Si realmente lo que interesa es comparar entre un país y otro, es ver desde cuál país a cuál se importan más municiones y armas. Y esta visualización con el componente geográfico no nos permite hacerla. Por lo cual les digo, no se intimiden por la tecnología. Realmente no es buen periodismo cuando veamos, hay dos claves para detectar publicaciones que de repente no han tenido mucho análisis. Uno es que están llenos de títulos y sumarios, que están cargados de preguntas y sin respuestas o con pocas respuestas. La otra clave para detectar este tipo de notas es que invitan al lector a que busque en un mar de datos sin ninguna guía, sin ninguna orientación. Y recordemos, aquellos que están todavía en la universidad, los que están ejerciendo, recordemos cuál era nuestra misión en el periodismo. Nosotros debíamos traducir realidades de todo tipo a nuestros lectores, a nuestras audiencias. Entonces, no era que teníamos que reproducir cosas sin darle valor agregado. O acaso en una nota periodística vamos y entrevistamos a 10 personas y pegamos sus declaraciones así como en un collage y así lo publicamos. No, ¿verdad? Nosotros hacemos una nota, hilvanamos conclusiones. Es lo mismo con el periodismo de datos. No podemos publicar datos sin analizarlos. Y esta imagen que tienen en pantalla refleja muy bien cuál es nuestra misión, cuál fue siempre y cuál es sobre todo ahora con los datos. Nosotros cuando tenemos una base de datos, una tabla, por más pequeña que sea, debemos pulir esa piedra y convertirla en un diamante. El diamante es ese valor agregado que le vamos a entregar a nuestros lectores, a nuestras audiencias. En resumen, como repito, esto no es sobre tecnología o sobre diseño. Las dos son importantísimas. Sin la tecnología y el diseño hoy no podríamos potenciar el periodismo como lo hacemos. Pero realmente lo importante siguen siendo las buenas ideas para hacer buen periodismo. Yo les voy a comentar rápidamente, antes voy a abordar otra debate que existe y es, ante tantas posibilidades, los periodistas pues realmente estamos abrumados porque creemos que debemos convertirnos en programadores. La verdad es que existen dos caminos. Ante tantas herramientas que hay que aprender y que hay que dominar, es muy fácil abrumarse. A mí me pasó, en algún momento dije, bueno, a mí no me va a alcanzar la vida para aprender todo lo que hay que aprender. Y yo pues venía usando herramientas al principio hace 20 años muy rudimentarias y bueno, he ido tratando de adaptar lo nuevo que salga. Y en algún momento dije, bueno,
hay otro camino, porque yo realmente quería avanzar más rápido y debe haber otro camino. Y ese camino, bueno, uno ya sabemos es convertirse en programador o por lo menos intentarlo. Y el otro es crear una alianza con los programadores, con los desarrolladores, con los ingenieros en sistemas. Estos señores realmente están deseosos de trabajar con nosotros. Yo empecé un proyecto hace 4 años y este es el camino que seguí. Estamos trabajando programadores y periodistas en un mismo lugar y la clave para esto es, tenemos que mantenernos actualizados, tenemos que saber qué herramientas existen y sobre todo concretar qué se quiere, hablar en lenguaje ingeniero, poder comunicarnos con ellos. Ese camino realmente es maravilloso. Así nos veíamos al principio, cuando empezamos este proyecto que era muy loco hace 5 años, y en la misma empresa nadie entendía cómo quería yo trabajar. Pues, además, como un periodista va a ser jefe de 2 ingenieros, ¿verdad? Eso era como una herejía. Y así nos veían los programadores a los periodistas como unos totales trogloditas allá abajo. Y en la imagen de arriba es como nos veían, cómo veíamos los periodistas a los programadores, como unos bichos raros en la redacción. Poco a poco fuimos avanzando de manera que en una primera etapa el periodista aporta sobre todo pasión, olfato periodístico y narrativa, y el programador pues viene cargado de mucha disciplina, obviamente de conocimiento de lenguajes de programación y de manejo de muchas herramientas. Cuando vamos trabajando juntos y esto fue lo que nos pasó, la fusión entre periodista y programador se fue dando de manera que el programador fue adoptando más pasión y nosotros empezamos a aprender de disciplina. En una tercera etapa, y yo les digo, ya estamos en esta etapa, los programadores son prácticamente periodistas y tienen el olfato periodístico, quizás todavía no la narrativa, pero sí el olfato y sí la pasión y sí el mismo compromiso que tenemos nosotros por hacer periodismo. Entonces esa es como la experiencia nuestra. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obtenemos datos de todas partes, de la web, vamos a pedirlos a las organizaciones, a las instituciones públicas, los limpiamos, los procesamos, los guardamos en un servidor y luego hacemos análisis para luego, como les dije antes, ir a la calle, reportear y luego visualizar. Esto que ven acá, para aquellos que creen que los robots son como de ciencia ficción, esto es un robot y voy a poner a correr un video. No sé si la velocidad va a funcionar, pero bueno, esto es un video de un robot corriendo en una de nuestras computadoras. Es básicamente un programita al que se le dice, vaya a esta página web, capture esta información, guárdela en este lugar. Y cuando hablo de información, como ven ustedes ahí, no es solo texto, es también fotografías y también vídeos y metadata. Realmente cuando hablamos de datos no hablamos solo de texto, y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, esto es un robot que está extrayendo automáticamente información de Internet. Hay algunas herramientas y muchísimos manuales, por ejemplo, Wikiscraper, que sirve para hacer este tipo de robots. Y hay muchísimos manuales y videos en línea de cómo hacerlo. Ahora, ¿qué se puede hacer con datos? Les voy a contar 2 ejemplos para más o menos darnos una idea. Esto es un trabajo ya viejo, pero fue el primero que hicimos con datos y es básicamente para las elecciones regionales en el país, cuando se elegían alcaldes. Hicimos una base de datos con todos los candidatos a alcalde. Luego obtuvimos la base de datos de todas las sentencias penales. También la base de datos de todos los que habían sido inhibidos o que se les había prohibido ocupar cargos públicos. Y a todos los que estaban morosos con el Estado, que no pagaban algún tipo de impuesto. Pues cogimos todo esto y lo mezclamos. Básicamente la pregunta detrás de esto es, estos señores que quieren ser alcaldes no deberían de estar en ninguna de estas bases de datos. Pues el resultado, luego de cruzarlos, fue que había 5 personas que tenían sentencias en firme con fraudes, de robo, fraude y hasta secuestros extorsivos. 27 de estos señores habían sido inhabilitados para ocupar cargos públicos y a pesar de eso estaban nominados como candidatos. Esta fue la publicación que hicimos.
Pero bueno, básicamente el modelo que seguimos es que si no se rehusan los datos, hay desperdicio. Entonces, por ejemplo, si ya obtuvimos las sentencias penales para hacer ese otro trabajo, ¿qué más podríamos hacer con esa tablita, con esa base de datos? Podríamos compararla con la de los maestros activos que están dando clases hoy en día. Podemos pedir esa base de datos al Ministerio de Educación y podríamos cruzarlas para ver si de repente hay pedófilos que hayan sido condenados por pedofilia dando clases en las aulas de los colegios o escuelas públicas. Si ya obtuvimos a todos los que no pagaban impuestos, ¿qué otra cosa se les podría ocurrir? Por ejemplo, el que le debe impuestos al gobierno o al Estado no debería estar obteniendo contratos del gobierno y pagos del gobierno. Lo lógico es que el gobierno suspenda los contratos y los pagos a aquel que le debe plata. Bueno, este es otro trabajo que hicimos y encontramos que efectivamente el gobierno estaba dándole contratos a personas que no estaban pagando impuestos. Los datos que hemos consolidado son muchos, no se los voy a repetir aquí todos, pero son sobre personas, subsidios, licencias, todo aquello que sea de interés público, lo estamos consolidando y procesando. Ahora, hay dos tipos de agenda que estamos manejando. Una que tiene que ver más con transparencia, registros, y usa más registros individuales, y otra que usa más, bueno, para esto es como el dato, como el que les acabo de mostrar, el trabajo sobre los alcaldes. Ahí buscamos registros de personas y hacemos cruces y comparaciones entre varios sets de datos. Pero también estamos trabajando con valor y servicio. ¿Y eso qué es? Es que usamos datos estadísticos para establecer, hacer correlaciones, análisis, proyecciones, y usamos otro tipo de herramientas. Este es un ejemplo, les voy a contar brevemente de un trabajo de puro servicio, que no tiene que ver con votar ningún ministro, ni mucho menos. Resulta que obtuvimos las bases de datos de todos los exámenes, de todas las pruebas y las aplicaciones de todos los que han intentado entrar a la Universidad de Costa Rica, que es la universidad pública. Y analizamos 6 años, el colega Alejandro Fernández, del Financiero, fue el periodista a cargo de este proyecto y el que obtuvo y analizó toda la información. Él obtuvo 6 años de datos y lo que hizo fue buscar cómo, estadísticamente, haciendo una serie de cálculos, cuáles eran las probabilidades que tenían los alumnos que vienen de colegios privados versus las probabilidades de los alumnos de colegios públicos para entrar a la universidad pública. Y bueno, este es el título. Se encontró que los alumnos de colegios privados tienen el doble de opción para ingresar a la universidad, y los que vienen de colegios públicos no. Esto, ¿se acuerdan lo que vimos antes del ciclo? Este es como el gran hallazgo del reportaje. Pero el reportaje también hace, por ejemplo, esta visualización donde va enseñando en qué parte del proceso se quedan los alumnos de los colegios públicos tirados. Y eso es como un embudo que empieza desde arriba entre todos los que aplican y los que entran, que son finalmente los que están ahí hacia el final de esa visualización. También pusimos un lente más cercano, entonces ya vamos de lo general a lo particular y encontramos que también en las carreras élite, las que son más difíciles de entrar, los colegios privados tienen prioridad. Y también miramos la parte de geográfica. Todo esto es con los mismos datos, para que vean todo lo que se puede hacer con un mismo set de datos. Buscamos dónde estaban las notas más bajas y resulta que hay una relación total entre pobreza y ruralidad y resultados malos. Es decir, aquellos con peores resultados viven en las zonas de mayor pobreza y en las áreas rurales. Presentamos estos mapas donde se mostraron estos resultados que les estoy contando, y además se hizo una aplicación interactiva donde todos los costarricenses podían entrar y revisar el ranking de colegios públicos y privados y cuáles tenían mejores resultados. Además, una calculadora para que los que querían ingresar, todo esto con los mismos datos. Entonces, si ustedes ven, vamos del bosque a los arbolitos, para varios tipos de audiencia. Esto es para una audiencia que quiere, aquí por ejemplo, podían entrar y comparar un colegio con otro. Esto fue viral en Facebook y en Twitter porque esto todo el mundo le interesa, al exalumno, al que está en el colegio ahora, a los padres de familia, a los directores, a los profesores, en fin.
es un tema de muchísimo interés el tema de la educación. Entonces aparecieron cosas sorprendentes, como que por ejemplo había colegios que tenían un rendimiento muy, muy bajo, a pesar de que cobraban fortunas a los padres de familia, y entonces tenían un rendimiento mucho peor, por ejemplo, que el de colegios públicos. Bueno, todo esto, esta es la calculadora que les hablaba, donde los estudiantes que iban a aplicar para el examen podían ver cuántos puntos necesitaban sacarse en el examen para poder ingresar a determinada carrera. Con esto voy a terminar. Ahora, no es suficiente encontrar buenos datos, analizarlos bien, no, también tenemos que contar las historias bien. Entonces, encontramos que hay por lo menos 4 niveles de lectura. Los jóvenes prefieren vídeos. Aquí voy a ponerlo a correr rápidamente para que se hagan una idea. Este es un vídeo de un trabajo que acabamos de hacer y que ya les cuento. Cada persona que vive en Costa Rica produce en promedio un poco más de medio kilo de residuos por día. Al finalizar el año, cada uno de nosotros habrá generado unos 230 kilos de residuos. Ok, no les voy a pasar el vídeo, lo pueden ver después, pero esto no dura más de 2 minutos y resume una investigación que hicimos hace poco sobre el reciclaje. Y básicamente cogimos el censo completo del país, que por primera vez le preguntó a los costarricenses si estaban reciclando, si estaban separando sus desechos sólidos. Esa información no existía antes. Cogimos esa base de datos para todos los ciudadanos del país y además construimos otra base de datos de las municipios que estaban separando los residuos en los camiones recolectores, que es obligatorio en teoría por ley. Pues encontramos, en resumen, que un 40% de los municipios no separaban los residuos, a pesar de que los ciudadanos lo estaban haciendo. Imagínense ustedes lo que pueden sentir alguien que todos los días se levanta y tiene a su familia entrenada para separar los desechos, y esos desechos se iban y se revolvían de nuevo en el camión de la basura porque los municipios no estaban cumpliendo. Eso lo encontramos analizando datos, y vean que es un tema que nos afecta a todos los ciudadanos. Este es el reportaje. Mitad de municipios desecha esfuerzos de las casas que reciclan. Entonces, volviendo a los niveles de lectura, ese video resumía todo este reportaje, y eso se comparte en Facebook, en Twitter, etcétera. Este reportaje es el reportaje clásico en un periódico, pero además hicimos este otro producto, todo de nuevo con los mismos datos. En esta aplicación, para aquellos que querían explorar y buscar su municipio, buscar su lugar de domicilio y ver si los cantones donde viven estaban o no procesando la basura y reciclándola. Y además la producción de basura o de desechos. Pero también publicamos los datos completos para todo, porque hay un tipo de audiencia que quieren verlo todo, que quieren bajar la base de datos completa. Bueno, para esa audiencia también les publicamos los datos completos para que los puedan descargar, y ahí están disponibles para descarga. Entonces vean que con los mismos datos hicimos una serie de productos que están orientados a diferentes audiencias y que cumplen diferentes misiones. Finalmente, voy a hablarles un poquito de por qué es importante hacer periodismo de datos. Miren, vivimos una época llena de ruido. Anoche, mientras dormíamos, pasaron un montón de cosas en nuestros barrios, en nuestros países. Lo que pasa en unos meses, y eso siempre sucede, es que llega alguien con un pedacito de esas cosas que pasaron y nos lo cuenta. Entonces nosotros como hormiguitas vamos y recolectamos más piezas para contar lo que nosotros creemos que es una gran historia. Y resulta que la gran pregunta es esta: las otras piezas que faltaban, que no nos trajeron, ¿habrían cambiado esa historia? Entonces a mí eso me ha atormentado mucho durante el tiempo que llevo de ser periodista, y por eso es que terminé haciendo periodismo de datos, porque si nosotros solo trabajamos con la filtro dependencia, le llamo yo, o sea, dependiendo de las filtraciones, nos terminamos convirtiendo en esto que ustedes ven ahí, en un conejito que sigue una zanahoria. Y esa zanahoria, créanme, señores, que hay personas que son expertos en seducir nuestro supuesto olfato periodístico, y entonces nos
nos presentan los casos muy pulidos y casi listos, y nosotros nos creemos muy valientes porque publicamos esos reportajes que alguien nos preparó. La otra razón es porque el mundo está inundado de datos, hay cantidades de datos en la web, contrario a todo lo que la gente piensa, hay más datos que capacidad de procesarlos. Es sumamente ruidoso el mundo en la red, hay mucha agregación, cada vez hay menos información inteligente. Entonces, si nosotros solo seguimos haciendo volumen e inmediatez, Twitter, Facebook, más vídeos, más Facebook, más Twitter, más noticias rápidas y más volumen, y solo nos concentramos en eso, yo no digo que esto esté mal, lo que digo es que si solo nos concentramos en esto, lo que vamos a es hacer más bulto para hacer más ruido en la red. El periodismo de datos realmente agrega valor, realmente cambia. Ven, les puedo hablar de muchos ejemplos, no solo nuestros, sino en el mundo entero, de cómo el periodismo de datos agrega valor y un contenido diferenciador, donde permite a la gente analizar fenómenos que le afectan y demás. Y finalmente, esto realmente podría convertirse en un gran negocio. Y bueno, todavía se están ensayando algunas formas de cómo convertir esto en negocio. Yo misma no tengo la respuesta, pero considero que vale la pena apostarle a esto, que no es el periodismo del futuro como la gente pensaría, sino es el periodismo de hoy. Y hay muchas formas de hacerlo. Esto yo pues humildemente aquí les comparto la forma que yo encontré, pero puede haber muchas formas en alianza con otros profesionales, valiéndose de prácticas profesionales en las universidades. Por ejemplo, ahora estamos buscando convenios con algunas universidades de tecnología para ver si pueden hacer las prácticas con nosotros. Eso no tiene ningún costo. Yo los invito a que vuelen su imaginación. Esto pues era un abrebocas para contarles un poco lo que estamos haciendo y pues estaré encantada de responder las preguntas o comentarios que tengan sobre el tema. Sobre los principios del periodismo que se deben conservar aun cuando tenemos tantas herramientas para difundir información y contenidos. Por ejemplo, en el caso del periodismo de datos, que ahora podemos trabajar más la parte gráfica para mostrar productos investigativos con mucha rigurosidad y que son un poquito más amigables con las audiencias actuales. Yo quisiera que ahondáramos un poquito en ese tema de la rigurosidad y de los principios básicos del periodismo que deben conservarse. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Decía que por alguna razón los seres humanos tenemos una dualidad y tenemos un comportamiento diferente en nuestra vida virtual y en nuestra vida real. Y, por ejemplo, lo que nosotros escuchamos en una parada de autobús, difícilmente a un periodista se le ocurriría reproducirlo tal cual. Lo utilizaría como un insumo, lo trabajaría, buscaría más fuentes y demás, pero no va a reproducir difícilmente un periodista algo que escuche en un estadio, en un partido de fútbol, por ejemplo, en una conversación de dos personas que tenga a su lado. Yo creo que eso es bien difícil que suceda, pero yo no entiendo por qué es lo mismo un estadio, una parada de autobús, que un chat en la web. Eso es precisamente lo que es un chat, un grupo de personas conversando. Entonces, el hecho de que el medio escrito, el medio en la web era predominantemente escrito, ha creado alguna confusión y entonces la gente le da más credibilidad. Si está en una página web es que es verdad. No, tenemos que aplicar los mismos principios de rigurosidad de siempre. Si nos llegaba un sobre con una información anónima adentro, ¿qué hacíamos? Antes de Internet, verificábamos si esa información que venía en ese sobre era cierta o no. Pues lo mismo debemos hacer si obtenemos un dato o una tabla o una base de datos en la web. Debemos de someterla a todas las pruebas para asegurarnos de que esos datos son consistentes, son verídicos y además después verificar que en terreno lo que nos están representando. Bueno, Janina, tenemos una pregunta y es: ¿cómo puede un periodista encontrar esas buenas ideas? Esas ideas que le permitan hacer un periodismo de datos.
yo creo que debemos de pensar como pensábamos antes. El problema es que los nombres y las categorías nos intimidan un poco, eso de periodismo de datos. Debemos priorizar las ideas antes que la técnica. Entonces, por ejemplo, mi recomendación es sentarse y pensar a partir de un fenómeno de interés social, por ejemplo, elecciones que es una de las cosas de mayor interés o eventos de mayor interés que pueden ocurrir. Bueno, ¿cómo puedo cubrir yo esto usando datos y que me den una perspectiva diferente? Ahora yo les comentaba el ejemplo de los alcaldes. Entonces, hay otro ejemplo, hay muchos ejemplos donde cosas que están pasando en la agenda noticiosa, porque esto no tiene por qué estar alejado de la realidad, cosas que están sucediendo en la agenda noticiosa las podemos extrapolar y podemos encontrar ideas como por ejemplo, les cuento un ejemplo acá local, el gobierno está impulsando un proyecto de ley para incrementar los impuestos, básicamente, entre otras cosas, era más complejo que eso. Y nosotros nos preguntamos, bueno, todos estos señores que están en campaña para aprobar este proyecto, el ministro de Hacienda, los diputados y el gabinete en general, ¿estarán pagando sus impuestos? Eso es una pregunta que nos hicimos ahí en la sala de redacción. Entonces dijimos, bueno, pero es que la información de impuestos es confidencial, como ustedes bien saben. Pero había un impuesto, que es el impuesto territorial, que se podía rastrear a partir de las bases de datos de las propiedades. En resumen, hicimos una base de datos con todas las propiedades de estos señores, de los diputados y los ministros, de sus esposas y de sus empresas, y encontramos que la mitad de ellos no estaban declarando el valor de sus propiedades y no estaban pagando los impuestos que debían pagar. Y el peor caso era el del ministro de Hacienda, el señor que estaba promoviendo este proyecto, era el que tenía 5 propiedades con 12 años de no declarar el valor real. Esto lo encontramos a pura revisión y análisis de datos, con lo cual, les digo, y era un tema de agenda noticiosa. Entonces, vale la pena primero hacernos las preguntas. Hay otra forma, y es una recomendación que les hago que de verdad que funciona. Saquen un tiempito, pero es más, pónganlo en sus agendas, saquen un tiempito cada cierto tiempo, cada 15 días, y vayan y revisen en su localidad, si es en Medellín, si es en Bogotá, vayan y revisen o bases de datos nacionales o locales que puedan tener información útil. Vean, todavía la semana pasada yo me encontré una base de datos que estaba ahí escondida en un link que es transacciones de notarios. Es decir, hay cantidades de información. Yo cada vez que voy a hacer entrenamientos en algún lugar, me dicen, no, mire, es que nosotros no estamos como ustedes que tienen tanta información disponible. Y les digo, bueno, ¿cuánto apostamos a que sí hay mucha y muy buena información? Efectivamente la hay. Hay que buscar, hay que tomarse tiempo para hacer un inventario de datos. Eso es una recomendación que realmente, insisto, vale la pena, porque después, cuando ustedes saben qué hay ahí disponible, pueden pensar mejor y pueden hacer el razonamiento a la inversa. Ok, tengo todos estos datos, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo los puedo entrevistar? Como entrevistábamos a las personas. El proceso es el mismo, hay que pensar más que teclear. Digamos, dedíquenle más tiempo al pensamiento que a las tareas y que a las herramientas algo bien pensado va a salir bien. Bueno, Janina, a través de Twitter, de @periodismo de hoy, nos preguntan cuánto demora una investigación y reportaje y cuánta gente participa. Si bien ya hablamos un poquito de ese grupo que acompaña al periodista en esta labor del periodismo de datos, sí sería bueno como que nos contaras un poquito más o menos cuantitativamente cuántas personas son las que están vinculadas a este tipo de proyectos. Depende del proyecto. Nosotros tratamos de hacer proyectos de muy corto plazo porque también hay que producir, hay que darle galletitas a los editores y también hacemos cosas de ya más largo aliento. Entonces tratamos de mantener 3 pantallas abiertas. Los trabajos de corto plazo pueden tardar desde un día hasta 15 días, digamos que eso es como lo que llamamos corto plazo, porque mediano plazo puede ser un mes o 2 y ya a largo plazo son investigaciones que nos han consumido hasta 6, 7 meses. Y no es que estamos solo trabajando en eso, por eso les digo, cada periodista, somos 3 periodistas y 2 ingenieros. Realmente el equipo es bien pequeño y lo que tratamos es de mantener
de mantener por lo menos 3 pantallas abiertas con dimensiones y con plazos distintos para poder... entonces, por ejemplo, hicimos hace poco un trabajo que no tiene nada que ver con transparencia ni nada, y cogimos todas las bases de datos, hicimos una aplicación y pusimos dónde están los solteros en el país, por región, por pueblito, por distrito, etcétera. Y la gente podía entrar a una aplicación y decir dónde había más solteros, mujeres, hombres, incluso hombre con hombre, o sea, se podía hacer toda la combinación de solteros en un sitio versus solteros en otro. Y eso resultó ser una aplicación pues que llamó muchísimo la atención, tuvo mucha visitación, no sé si tendrá mucho interés público, pero eso se hizo en 3 días o en 2 días. Y igual hay proyectos como este que les comentaba, el de los impuestos, que demoró muchísimo más. Bueno, Janina, hablábamos de pronto un poquito o nos contabas durante el ciclo de conferencias que hubo con la Fundación Gabriel García Márquez del premio que te fue otorgado, sobre algunas investigaciones que había realizado anteriormente para el diario La Nación, que de pronto te llevó a descubrir muchos casos de corrupción y de pronto a destapar, por decirlo así, algunas ollas dentro de tu país. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de esa experiencia, de ese tipo de periodismo investigativo y cómo poder aplicarlo a lo que vemos ahora de periodismo de datos. Sí, bueno, les cuento, cuando empezamos haciendo esto de periodismo, hace 20 años, periodismo de investigación, y aquí les tengo que confesar, yo tenía una cierta arrogancia de que lo que yo consideraba fuentes eran solo las fuentes oficiales. Un documento de la Fiscalía, un documento de la Contraloría, ese tipo de cosas, ¿verdad? O un dictamen de un auditor. Entonces tenía muy cerrados los ojos hacia una realidad. Miren, las investigaciones de corrupción más grandes, no se las voy a contar todas, fue muy largo, pero las que terminaron con generando causas penales, en las cuales dos expresidentes de Costa Rica fueron a prisión y uno ya fue condenado. Esas causas empezaron por un chisme, así, por un chisme de cuarta mano de una persona que trabaja en el ámbito de los bienes raíces. Eso me ha hecho reflexionar muchísimo, no solo este caso, sino muchos otros, donde nosotros no le damos la importancia a fuentes como que el taxista, la enfermera, la prima de la enfermera. A veces hay cosas que estamos viviendo, que estamos palpando, que la gente nos cuenta y las desdeñamos. Las dejamos de lado porque creemos que las fuentes oficiales son las más creíbles. Bueno, esa es una primera gran reflexión. Ahora, la otra cosa que yo decía es que las denominaciones de los tipos de periodismo, a mí me parece que no le han hecho muy bien al periodismo, porque lo que han hecho es clasificar a los periodistas en un área. Yo soy periodista narrativo, yo soy croniquero, yo soy periodista de datos. Es decir, la imagen del periodista de datos metido en una computadora así como un geekcito todo el día no es cierta. Estamos simplemente agregándole una parte a la ecuación. O sea, lo que estamos es al mejor periodismo de siempre, le estamos agregando una parte que nos permite hacer cosas que antes jamás podíamos hacer. Por ejemplo, temas de corrupción, subsidios estatales. Vean, ya pueden empezar a pedir, eso es información por naturaleza pública, todos los subsidios que el Estado pague, las personas que los reciban y esa base de datos con esos nombres deberían de ser públicas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo donde buscamos la base de datos de los indigentes del país, que eran como 100 y pico de mil, y nadie veía tantos indigentes en la calle, y entonces los cruzamos contra, vean que aquí las ideas es lo más importante, ¿dónde no debería estar un indigente? O en qué base de datos no debería de estar si es indigente. En las bases de datos que reflejen patrimonio, ingresos, etcétera. Entonces lo que hicimos fue cruzar esos nombres contra las propiedades, los vehículos, los salarios, y bueno, obtuvimos, eso fue hace bastante tiempo, eso yo lo hice sola, de hecho no tenía todavía programadores, a finales de los 90, cuando casi ni había bases de datos, y aparecieron unas cosas sorprendentes, como que había personas con 25 propiedades, con salarios altísimos y recibiendo pensiones de indigentes.
Cuando ya fui a la calle, porque vean que es que hay que ir a la calle y buscar a estas personas, lo que me encontré fue todavía más sorprendente, y es que había sido utilizado este beneficio como botín político. Todos los candidatos llegaban y les ofrecían a los votantes un subsidio a cambio de que votaran por ellos. Bueno, todo eso se descubrió, es corrupción, y se descubrió a puro análisis de datos y a pura observación. Entonces, si vemos la cadena, partimos de la observación diaria, de una cosa de sentido común, como que esta base de datos tiene 200.000 indigentes y nosotros nunca hemos visto tal cantidad de indigentes en la calle. Partimos de la observación, pasamos al pensamiento, a la exploración, y a ver cómo lo documentamos, cómo lo convertimos eso en datos. Yo les aseguro que cualquier trabajo, no tiene que ser necesariamente de corrupción, de espectáculos, del tema que ustedes quieran, se puede trabajar con datos, y se pueden hacer cosas de muchísimo valor utilizando los datos. Bueno, Yanina, te voy a compartir otra pregunta. Al parecer el tema ha sido muy bien recibido por las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales y a través del chat de periodismodehoy.com. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo combatir la autocensura por el poder económico, oficial y de grupos al margen de la ley? ¿Otra vez? Nos preguntan cómo se podría combatir la autocensura periodística producida por el poder económico, oficial y de grupos al margen de la ley. Ok, es uno de los mayores problemas, el tema de la autocensura. Vean, la única forma es no calculando tanto. Vean, a nosotros nos enseñan desde que nacemos que tenemos que calcular, que tenemos que crecer, hacernos grandes, estudiar y buscar un buen trabajo, casarnos, reproducirnos y morir. Básicamente esa es la historia. Y entonces, trasladándolo al periodismo, nos enseñan que tenemos que buscar un buen trabajo, que tenemos que formar manos muy bien, y casi que todo lo que gira en función de eso, ¿verdad? Y por eso yo creo que la autocensura viene mucho de calcular, de ese cálculo que de forma natural a veces se hace, de que, bueno, si yo publico esto de repente, entonces vienen unas presunciones que son equivocadísimas. Si yo publico esto de repente, o si yo intento publicar esto, me van a despedir, o voy a tener problemas de seguridad, y esto sí es distinto. Yo quiero hacer una gran diferencia porque ustedes tienen una realidad muy diferente a la nuestra, y la conozco pues bastante bien. Una cosa es la censura dentro de los medios, la censura política, otra cosa es ya la autocensura de alguien que se ve amenazado. Ya eso son palabras distintas, ¿verdad? Yo no quiero tratar este tema como si fuera lo mismo. Las amenazas contra la vida, las amenazas físicas a los periodistas son un tema muy complejo que no podemos abordarlo acá ni terminarlo acá nunca. Pero bueno, una recomendación muy concreta que les puedo hacer, y ya a mí me tocó, les voy a contar rápidamente una experiencia. Estábamos investigando las contribuciones ilegales a la campaña de otro expresidente de Costa Rica, y encontramos una base de datos que finalmente me permitieron copiar en un servidor a altas horas de la noche. Cuando llego a mi casa y empiezo a analizar los datos y las copias de los cheques, que eran básicamente copias de cheques que se habían utilizado durante la campaña política del presidente. El principal artífice de la estructura, o uno de los participantes de la estructura que se estaba cuestionando como ilegal para el financiamiento de campañas, era ni más ni menos que el principal accionista del periódico donde yo trabajo. Prácticamente, como decir el dueño, o digamos, es una corporación, pero es la persona que tiene más acciones. Y entonces yo dije esa noche, bueno, ¿qué hacemos aquí? Yo lo comenté con mi editor, por supuesto, y rápidamente llegué con un argumento que no era solo para convencerlos, pero que era real. Yo les dije, miren, esto nosotros tenemos que publicarlo, y tenemos que publicarlo ya, hay que hacer el análisis, hay que entrevistar. Yo entrevisté al señor, pensé que ese día no sabía qué pensar, honestamente, si me iban a despedir o qué. Y el argumento que les di fue vean, como yo llegué a estos datos, cualquier otro periodista podría obtenerlos. ¿Por qué mejor no hacemos nosotros una publicación sobria, independiente, igual que la hemos hecho con cualquiera? Le hago una entrevista a usted igual que con cualquiera, y estuvieron de acuerdo, sorprendentemente lo publicamos. Al señor lo llevaron al Congreso a pedirle cuentas, y bueno, etcétera. Y ahí sigo yo y nada me pasó. A veces presumimos
cosas equivocadas. Presumimos que en el diario o en los medios nos van a censurar hagamos lo que creemos y punto. No calculemos tanto las cosas. Al final pueden encontrarse con grandes sorpresas muy, muy bellas como esta, por ejemplo, que bueno, cualquiera hubiera pensado que me iban a despedir. Repten esas presunciones, no se las crean así de entrada. Ok, Janina, hay otra pregunta que también se relaciona un poquito sobre este tema que estás tratando en este momento, y es el tema de las dificultades para acceder a la información. Nos preguntan a través del chat de Periodismo de Hoy si ustedes desde el diario La Nación no han tenido de pronto dificultades para acceder a bases de datos, sobre todas las que manejan las entidades oficiales. Excelente pregunta, porque vean que ese es el calvario más grande. Les cuento rápido. Hace 20 años yo empecé a pedir bases de datos cuando casi ni había bases de datos. Entonces, bueno, me tocó ir a la corte y aquí, vean, insisto, no importa que obtengan la base de datos que estén buscando por debajo, por una fuente que se las pasó, no importa, sigan los procesos legales hasta el final, no se dejen, no se conformen con un no. Si les dicen que no, vayan, usen toda la legislación que tengan disponible, la ley de acceso a la información, la constitución política, lo que sea, y agárrense de cualquier fundamento legal que los ampare para exigir esa información, para exigir esos datos. ¿Por qué? Porque vean, eso que yo hice hace años fue una gran inversión. Ahora, por ejemplo, ya dicen, ay no, ahí viene la loquita de las bases de datos, ya saben que la información pública la tienen que entregar. ¿Cuál es el reto que estamos entregando ahora, por ejemplo, enfrentando ahora, por ejemplo, acá en Costa Rica? Que nos están cobrando hasta $1 millón por una base de datos como el censo, por ejemplo. Yo hace poco estuve en conversaciones con la presidenta de Costa Rica porque aquí resulta que el país fue cuna de la sede de la UNESCO, y entonces nos estamos vendiendo como promotores del libre acceso a la información, y están pasando estas cosas. Nos están cobrando $500 millones por una base de datos, en otro lado $1 millón. Entonces, como no pueden decirnos que no, nos están poniendo obstáculos con los cobros desproporcionados y totalmente abusivos de la información pública. Esto es estamos de hecho listos ya para ir a la corte en estos días, y es el reto que estamos enfrentando en este momento y que probablemente les tocará a ustedes en algún momento. Los funcionarios de alguna forma van a encontrar cómo hacer más difícil el acceso a la información. La clave para nosotros es hagamos ejercicio de nuestros derechos en todas las formas que la ley y que el sistema democrático nos las pone. Bueno, Janina, como para que vamos cerrando el ciclo de preguntas, nos preguntan a través de nuestra cuenta de Twitter, @periodismo de hoy. Una de los miembros de nuestra red nos dice que ella está interesada en desarrollar una idea sobre periodismo de datos. Entonces su pregunta es, si se fuera a abordar desde el tema judicial, ¿por dónde se debería iniciar esa búsqueda de información? Yo más bien la recomendación que les haría es el siguiente orden. Primero, hagan el inventario de datos ese de que les hablé antes, porque hay más información disponible de las que ustedes se podrían imaginar. Entonces, primero tengan bien claro qué es lo que está y qué es lo que no está. Hagan esa listita, háganse un Excel y pongan, bueno, base de datos tal, contiene datos de esto y esto y esto, está en este formato, está actualizada hasta tal fecha. O sea, háganse un mapita de todo lo que hay disponible, del tema que les interese o de la región que les interese. Segundo, entonces empiecen usando lo que está ahí. Al tiempo que hacen eso, van pidiendo información, pero pídanla formalmente, envíen cartas. Estudiense el marco legal. O sea, si van a pedir una información sobre, por ejemplo, tierras, bueno, ¿es o no pública la información sobre los propietarios de las tierras en Colombia, que es tan conflictivo este tema? ¿Es o no pública? Bueno, cualquier periodista que vaya a hacer un trabajo sobre ese tema debería de saberlo. Y debería saber además cuáles son los alcances, hasta dónde puede pedir la información, qué le deberían de entregar, en cuál plazo, en fin. Entonces tienen que estudiarse bien el marco jurídico y saber cuáles son los derechos que tienen, y luego, con base en eso,
hagan las solicitudes por escrito, háganlas formalmente, no se conformen con una llamadita, manden una solicitud por escrito con un recibido conforme, etcétera, y además expongan por qué, de acuerdo con estos y estos y estos argumentos y de acuerdo con estos artículos de tales leyes, ustedes están pidiendo esa información. Vean qué hace la diferencia, hacer una solicitud de información así. Yo les aseguro que el 99% de las cosas que pido me las entregan porque se hacen así, las solicitudes se hacen de esta manera. Nos tomamos el tiempo para averiguar primero qué queremos, cuáles son los datos que necesitamos, cuáles son el marco jurídico que nos ampara para pedirla, y vieran que da muy buenos efectos. Ahora, ya si del todo les dicen que no, y pidan que les digan que no por escrito y se van a la corte y nosotros acá tenemos la sala constitucional, que yo creo que es corte constitucional allá, y entonces ustedes pueden presentar un recurso o las herramientas que sea con las que cuenten y exigir en la corte que se les entreguen los datos, pero eso ya es para cuando les dicen que no, y aunque los hayan conseguido, sigan la lucha porque vean que es una buena inversión. Vale la pena para ustedes, vale la pena para su trabajo y vale la pena por el periodismo. Bueno, Janina, yo creo que podríamos cerrar ya nuestro ciclo de preguntas. No sé si de pronto podrías contestar algunas de las preguntas que nuestros miembros de la red realizan a través de las redes sociales, que de pronto tengan alguna duda sobre el tema de periodismo de datos. Si tengamos la posibilidad de compartirles tu @ en Twitter. Sí, a ver, aquí estoy revisando, me pedías que revisen los... No, o sea, posterior a la charla, por lo general, algunos de nuestros miembros continúan realizando preguntas, entonces, para compartirles tu @ en Twitter. Por supuesto, sí. Si tengo unos minutitos antes de irme, con todo gusto, pues a los que pueda, pues... Mi dirección es Janina Segnini, así, Giannina, todo pegado, y el apellido Segnini, Segnini. Esa es mi cuenta en Twitter. Bueno, Janina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, abordando un tema tan importante, una variación del periodismo investigativo que está cobrando cada vez más relevancia dentro del quehacer y la labor diaria de los periodistas de hoy. Les contamos a los miembros de nuestra red que en próximos días estaremos compartiendo el video de este streaming para que lo puedan seguir consultando. Janina nos va a compartir su presentación también para que se apoyen de ella dentro de sus consultas, y además de eso vamos a compartirles una entrevista que realizamos a Matthew Caruana, uno de los desarrolladores que trabajan en el equipo con Janina en La Nación, que de pronto nos va a hablar un poquito desde ese otro rol que va más allá del periodismo y que se encarga del tema de la visualización. Una vez más le damos las gracias a Janina por acompañarnos el día de hoy y compartir con todos los miembros de nuestra red todos sus conocimientos y experiencias sobre periodismo de datos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron enlazados, gracias a la red de periodismo de hoy por haberme invitado, y ha sido un verdadero placer estar con ustedes hoy. Bueno, finalmente quiero recordarles y reiterarles que las inscripciones a nuestros cursos de formación virtual están abiertas permanentemente, que iniciaremos ese nuevo ciclo de formación ya para el próximo año, en enero, a mediados de enero, estaremos retomando las actividades de los cursos para que estén muy pendientes y sigan las inscripciones. También los invito para que sigan muy conectados a la red de periodismo de hoy, accediendo a todos los contenidos que tenemos disponibles para ustedes, para que puedan desarrollar aún mejor sus labores periodísticas. Nos vemos en una próxima sesión de streaming. Muchas gracias por su participación.